Bueno, bienvenidos estimados estudiantes. Vamos a desarrollar el tema de la 10ª semana correspondiente a las leyes de Kirchhoff, ¿no? Bueno, este curso está orientado básicamente a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, y el curso se denomina el MAO, que es Electricidad, Magnetismo y Óptica, ¿no? Nosotros anteriormente hemos estado desarrollando problemas de circuitos simples, y todos los circuitos simples se pueden hacer los cálculos respectivos a través de una ley. Esa ley es la ley de Ohm, pero la ley de Ohm es para circuitos simples, ¿no? Pero cuando este tiene circuitos un poco más complejos como esto, entonces la ley de Ohm ya no es válida, ¿no? O no nos permite, digamos, calcular, no que no sea válida, sino no nos permite calcular la intensidad o el voltaje entre los terminales, o dependiendo de cuál sea la naturaleza del problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe la necesidad de usar otras leyes que nos permitan, digamos, darle solución pues al problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a usar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, dice, ¿no? En un circuito más complejo, o en un circuito complejo, ¿cómo se podría calcular, dice, la corriente o la intensidad de corriente en cada tramo? ¿Existirá alguna ley o alguna regla, dice, para hacer los cálculos más simples? Claro, de existir sí existe. Ahora, ¿pero cómo, no? Por ejemplo, tenemos acá ya un circuito donde de repente quizás las conexiones ya no son nada conocidas, ¿no? Porque hasta la anterior era de repente conexiones en serie y en paralelo. Acá ya hay conexiones un poco más complejas, ¿no? Incluso hay uno o dos más fuentes de voltaje, ¿no? Aquí hay tres fuentes de voltaje. Incluso acá es muy importante saber quién es el que determina el sentido de la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido, cabe la necesidad de usar leyes que nos permitan, digamos, hacer cálculo respectivo, ya sea de las intensidades o ya sea de los voltajes, quizás entre esos terminales, ¿no? Entonces, pues para ello vamos a usar las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff, como dice por acá, la aplicación de esas leyes nos permitirá, dice, establecer ecuaciones para determinar la intensidad de corriente y la diferencia, dice, de potencial en cada elemento, dice, de un circuito eléctrico, ¿no? En ese sentido, el objetivo de esa sesión es la siguiente, ¿no? Dice pues acá, al finalizar la sesión, el estudiante resuelve correctamente ejercicios y problemas, dice, de circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando las leyes de Kirchhoff, obteniendo sus resultados de manera lógica y fundamentada con su respectiva interpretación, ¿no? ¿Ya? Bueno, pasemos a ver. Primera ley de Kirchhoff, ¿no? Dice, la primera ley también es conocida como la ley de los nodos, y eso es algo muy importante, ¿ya? La primera ley también se le conoce como la ley de los nodos, el cual dice, plantea que por conservación de la carga eléctrica, dice pues algo muy importante, ¿no? Dice pues que la intensidad de corriente que llega a un nodo es igual a la intensidad de corriente eléctrica que sale de ella, ¿eh? Esa es la más importante, dice, ¿no? La intensidad de corriente que llega al nodo es igual a la intensidad de corriente que sale de ese nodo, ¿no? Bueno, se entiende por nodo el punto de unión, de intersección o de empalme de dos cables o más, ¿no? Así como de repente quieres empalmar tuberías, tienes que usar una T, ¿no? Y también acá, de manera análoga, también en el caso de las tuberías, así como sucede en las tuberías, también se puede aplicar para el caso de circuitos eléctricos, ¿no? Analogía dice la tubería de agua para la regla de Kirchhoff de las uniones, ¿no? De repente, pues por acá llega 1 litro, para que llegue a 2 litros, ¿cuánto pasa por acá? 3 litros, ¿no? De igual manera, nos llega una intensidad de corriente a este nodo, otra intensidad de corriente a ese nodo, se suman esas corrientes y todo pasa por este alambre conductor, ¿no? Entonces dice, por conservación de la cantidad de carga, la intensidad de corriente que llega a este nodo es igual a la intensidad de corriente que sale de este nodo, ¿no? Matemáticamente se verifica pues ello, ¿no? Ahora, la segunda ley también es conocida como ley de las mallas, ¿sí? Esta segunda ley, dice, pues se conocida como ley de las mallas. Y se basa en un principio. El principio se llama conservación de energía. Por conservación de energía dice que en toda trayectoria cerrada, la sumatoria de voltajes es cero, ¿eh? O dicho de otra forma, la suma de voltaje, dice, de las fuentes es igual a la suma de voltaje en cada resistencia. Bueno, ¿cómo así, no? ¿Cómo se representa esto matemáticamente, no? Bueno, para empezar tenemos acá un circuito.
un circuito un poco ya más complejo, ¿no? Donde tenemos dos fuentes, hay dos fuentes reales porque tienen resistencias internas, y otras resistencias externas que están conectados todos en serie, ¿no? Cuando se tiene dos fuentes de voltaje, el que determina el sentido de la corriente eléctrica es aquella que tiene mayor voltaje. En este caso, entre el 2 y el 4, él tiene mayor voltaje, ¿no? Aplicamos entonces matemáticamente, ¿no? Matemáticamente aquí dice la segunda ley, que la sumatoria de voltajes en toda trayectoria cerrada es cero, ¿no? O dicho de otra forma, la sumatoria de voltajes de las fuentes es igual a la sumatoria de voltaje en cada resistencia. En cada resistencia, el voltaje se determina aplicando la ley de Ohm. O sea, voltaje es intensidad por resistencia. Sumatoria de voltajes, ¿no? Acá sumatoria de I por R, ¿no? Ahora, dice pues acá lo siguiente, ¿no? Si la corriente, dice, pasa de mayor a menor potencial, mira, el lado negativo es menor potencial y el lado positivo es mayor potencial. Dice, si la corriente pasa de menor a mayor, dice, si la corriente pasa de mayor a menor, sería ese caso, ¿no? Si pasa de mayor a menor, hay una caída de potencial. Pero si va de menor a mayor, hay una subida de potencial, ¿no? Eso es muy importante cuando queremos hacer los cálculos, ¿sí? De menos a más es subida de potencial, se suma, y de más a menos hay caída de potencial, se va a restar. Cuando se tienen dos fuentes o más, el que determina el sentido de la corriente eléctrica digamos, la fuente de mayor voltaje, ¿no? Ahora, veamos, ¿y cómo aplicamos, no? Estaba colocando acá de manera de ejemplo. Esta primera parte de cómo expresar, ¿no? O sea, cómo usar esta primera ecuación. Bueno, a manera de ejemplo estaba colocando por acá, ¿no? Y me estoy basando de este gráfico. ¿Cómo así, no? Dice, pues la sumatoria de voltajes es igual a cero. Partimos de la fuente de mayor voltaje, ¿no? Como pasa de menos a más, es positiva y una subida de potencial, coloco 12. Pero cuando pasa por la resistencia, ¿qué es lo que hace la resistencia? Consume, absorbe energía, por lo tanto, hay una caída, ¿no? Entonces colocas menos 2 veces I. Pasa por esa resistencia 3 ohmios y sigue consumiendo energía, menos 3I, ¿no? Llega a la resistencia de 4 ohmios y sigue consumiendo energía, menos 4I, ¿no? Ahora, como la corriente pasa de más a menos, hay una caída de potencial, le colocas menos 4. Finalmente pasa por la resistencia de 7 ohmios y sigue consumiendo energía. Entonces le colocas menos, ¿no? Igualas esto a 0. De esa forma aplicas la primera forma. Ahora, ¿y cómo aplicaríamos la segunda forma, no? La segunda forma, pues, sería de esta manera, ¿no? A ver, veamos, vamos a jalarlo con esta flecha. Así. Algo así, ¿no? Y también estamos haciendo uso de este gráfico, ¿no? Acá dice, pues, en la segunda forma, cuando queramos aplicar, dices, sumatoria de voltajes, obviamente de las fuentes, es igual a sumatoria de voltaje del I por R. Sumatoria de voltaje, ¿qué fuentes tenemos acá? 12 voltios y 4 voltios. Se suman de frente a los voltajes, ¿no? 12 voltios más 4 voltios. Al lado izquierdo y al lado derecho, bueno, como es sumatoria de I por R, sumas todas las I. I por R, I por R, I por R. Acá es I por R, 2I por R, 3I. Bueno, acá sería pues 2I nada más, ¿no? Como es un I por R, sería 2I. Acá sería 3I, 4I y 7I. Al final, cuando tú desarrollas ya sea la primera forma o la segunda forma de expresar, vas a llegar al mismo resultado, ¿no? Cualquiera de ellos es válida. Entonces, en los problemas aplicaré pues bien lo uno o bien lo otro. Al final, ambas son válidas, solo que son formas distintas de expresarlo, ¿no? En ese sentido, veamos aquí un ejemplo, ¿no? Dice, en el circuito mostrado, en el circuito mostrado contiene dos baterías. Acá tenemos dos baterías, ¿no? Cada una con una FEM, o sea, una fuerza electromotriz, ¿no? Y una resistencia interna. Y dos resistores, ¿no? Determina, dice, la corriente en el circuito y la diferencia potencial, dice, entre los puntos A y B, ¿no? Bueno, acá tenemos, justamente creo que es el gráfico anterior. Dice que este es el circuito, donde tienes acá dos fuentes de voltaje, ambas tienen resistencia interna y están conectados a dos resistores externos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pide calcular? Lo que nos pide calcular es la intensidad de corriente y la diferencia potencial entre los puntos A y B, ¿no? Bien, para determinar la intensidad de corriente, en todo el circuito aplico la segunda ley de Kirchhoff, aquella que dice que la sumatoria de voltajes en todo circuito cerrado es cero, ¿no? Entonces, a ver, empecemos. Esperemos que se haya considerado todo. A ver, diremos acá, ¿no? Sumatoria de voltajes. Estoy empezando, a ver, por acá. Por acá estoy empezando, ¿eh?
Desde aquí estoy empezando, entonces digo acá, ¿no? Como va a pasar la corriente de, bueno, como tienes acá la corriente está circulando en este sentido. Bueno, en el problema está expresado desde aquí, ¿no? Entonces acá tienes una resistencia. Cuando tienes una resistencia, consume energía. Entonces sería el voltaje acá en esta resistencia va a ser intensidad por resistencia. Menos, porque está consumiendo, ¿no? Y como la corriente va de más a menos, hay una caída, -4. Acá tienes una resistencia, sigue consumiendo energía, voltajes I por R. Y como pasas de menos a más, hay una subida de potencial, +12, ¿no? -2 I, porque pasa, como está consumiendo energía, le coloca -2, y -3 I, ¿no? Con ella, ¿no? Y esa sumatoria, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0, ¿no? Bueno, acá lo que puedes hacer, pues, es ordenar, ¿no? Acá tienes el 12, acá tienes el -4, 12 menos 4 es un 8, y este 4, con el 7 lo sumas, te queda un 11. 11 más el 3, 11 más el 2, perdón, es un 13, y el 13 más el 3 es un 16. Todo negativo, ¿no? Pero ese negativo pasa al otro lado y pasa como positivo, ¿no? Entonces vas a tener que 8 es igual a 16 veces 5. Le sacas octava y va a ser igual a un medio, ¿no? ¿Pero qué es un medio? 0,5 amperios. ¿Qué significa? Que en todos estos elementos resistivos y las fuentes, la intensidad de corriente es igual a 5 o 0,5 amperios, ¿no? Ahora, lo que nos pide determinar es la diferencia potencial entre esos puntos. Bueno, una de las formas para hallar la diferencia potencial entre ese punto y ese punto es aplicando un método, y ese método se llama el método de la trayectoria. ¿Qué se hace en ese método de la trayectoria? Se coge como punto de partida ese potencial, y luego a medida que vas avanzando en ese trayecto, si ves una resistencia, restas, y si pasa de más a menos, restas, y si ves una resistencia, restas, porque va consumiendo energía, ¿no? Entonces, justamente por eso hago esto, ¿no? El potencial eléctrico en el punto A menos el voltaje en esa resistencia, que es 4 por intensidad. Y como pasa de más a menos, hay una caída, coloco -4. Y como pasa acá por una resistencia, consume energía, coloco menos I por R. Igual al potencial eléctrico en el punto B, ¿no? Ahora, aquí tienes que multiplicar, y esos signos negativos, pues todo lo que es negativo, se pasa al lado de positiva, ¿no? Y ese potencial eléctrico pasa restando al otro lado. Esa diferencia potencial también se expresa, muchachos, de esa manera. Son formas equivalentes de expresarlo. Esa diferencia es lo mismo que él, ¿no? Y bueno, haciendo todos los cálculos matemáticos, se va a tener que la diferencia potencial entre los puntos A y B es igual a 9,5 voltios, ¿no? ¿Ya? Ahora veamos un ejemplo más, ¿no? Dice, en el circuito mostrado, dice, contiene dos pilas. Acá tenemos dos pilas de 12 voltios, ¿no? Dice acá, bueno, este de 12 voltios, y el voltaje de él es una E, su FEM, ¿no? Con resistencias internas R y un ohmio. De él es un ohmio, de él es R, ¿no? Conectado, dice, a una resistencia de 3 ohmios, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que te pide? Te pide calcular esta resistencia interna y te pide calcular la FEM de esta fuente, ¿no? Nos dan datos, dice, intensidad de corriente, por acá pasa 2 amperios, por acá pasa 1 amperio, y por acá no se sabe, ¿no? Bien, entonces te pide la resistencia interna y la FEM de una de las pilas, ¿no? Bueno, en esta nodo A voy a aplicar una ley, la primera ley de Kirchhoff, ¿no? ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que la corriente que llega a ese nodo, la corriente que llega a ese nodo es igual a la corriente que sale del nodo, ¿no? ¿Cuánto llega al nodo? 1 amperio, ¿no? ¿Cuánto llega al nodo? 2 amperios, ¿no? ¿Cuánto debe pasar? La suma, ¿no? Por lo tanto, la intensidad de corriente I es igual a 3 amperios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Mira, acá le estoy llamando malla superior, a eso de acá malla superior, y a todo le estoy llamando malla externa. No olvidar que una malla es un circuito cerrado. ¿Qué aplico? Aplico la segunda ley de Kirchhoff. Y estoy usando la segunda forma de expresar la segunda ley. Sumatoria de voltajes en las fuentes es igual a sumatoria de voltajes en cada resistencia. ¿Ya? Sumatoria de voltajes de las fuentes es igual a sumatoria de voltaje en cada resistencia, ¿no? Acá hay un pequeño lapsus porque supuestamente está aplicando acá sumatoria de voltajes. Entonces acá debería de sumarse. A ver. Sí, a ver, vamos a analizarlo. Vamos a analizar primero antes de aventurarnos. Vamos a analizar primero. Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de I por R. Entonces empezamos acá. La corriente va de menos a más. Hay una subida de potencial.
y acá va de más a menos. Hay una caída de potencial, por lo tanto debería ser menos. Entonces está bien, 12 menos C. Ahora, como acá al lado derecho se coloca I por R, acá colocarías I por R, que es 1 por 1, más el I por el R, ¿no? El I por el R. Bueno, el I se conoce que es 3, pero el R no. Entonces acá, bueno, este es un 1, 12 menos 1 es un 11, 11 menos C tendría pues a un 3 veces R. Esa sería mi ecuación, ¿no? Bueno, no puedo desarrollarlo porque me falta conocer una de las variables, ¿no? Dice, lo mismo aplicamos en la malla externa. Esta es la malla externa, lo que está en el entorno, ¿no? Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de I por R. En el contorno, la sumatoria de voltajes de la fuente solamente es una fuente, 12, ¿no? Sumatoria de I por R acá, I por R. I por R sería 3 por 2. Y el I por R acá sería pues intensidad que es 3 por resistencia que es, no se sabe, ¿no? Bueno, tú sabes que eso de acá es 6, 12 menos 6 es 6, 6 es igual a 3R, entonces tercia a tercia me queda 2 ohmios, ¿no? Por lo tanto, la resistencia R es 2 ohmios, ¿no? Pero no tan solo te pide la interna, te pide también la FEM. ¿Dónde reemplazamos? En esta ecuación anterior, ¿no? Que sería pues acá, bueno, acá lo está reemplazando, ¿no? Voy a reemplazar acá, pero es lo mismo, ¿no? 12 menos la FEM es igual a 1 por 1, que es 1, y como la resistencia me salió 2, 2 por 3, 6, ¿no? Esa suma es 7. 12 menos 7, 5, ¿no? Por lo tanto, despejando ahí la variable, la FEM es igual a 5 voltios, ¿no? Entonces la FEM de esa batería 5 voltios, él es 12 voltios, hemos hallado la intensidad de corriente y hemos hallado la resistencia interna de esta fuente, ¿no? De voltaje, ¿no? Bien, ahora, bueno, en algunos circuitos vamos a tener instalados ciertos instrumentos de medición eléctrica. Estos instrumentos son los amperímetros y los voltímetros. Vamos a ver las características, ¿no? ¿Para qué se emplea básicamente el amperímetro? Se conecta para determinar la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se instala en un circuito? Se instala siempre en serie, ¿no? Y bueno, se considera generalmente cuando tienes un amperímetro real, detecta el paso de la corriente eléctrica, pero consume energía eléctrica. Generalmente para simplificar los cálculos, se consideran amperímetros ideales. Un amperímetro ideal no presenta resistencia interna, como indica por acá, ¿no? Y simplemente se comporta como un alambre, ¿no? Pero mide el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con un voltímetro, no? Los voltímetros se sirven o se emplean para determinar la diferencia potencial entre dos puntos, ¿no? ¿Y cómo se conecta? Dice en un circuito, ¿no? En un circuito, a diferencia de que él se conecta en serie, esta se conecta en paralelo. Se conecta en paralelo, ¿no? Si la resistencia interna de él fuera pequeña, la corriente eléctrica pasa por ella. Pero si la resistencia interna fuera muy grande, la corriente simplemente no pasa por el voltímetro, ¿no? Entonces, para el caso de un voltímetro ideal, se considera pues su resistencia eléctrica muy grande. Si la resistencia fuera muy grande, entonces la intensidad es muy pequeña, simplemente no pasa la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, siempre que tú veas un voltímetro ideal, por los voltímetros no pasan corriente eléctrica. Simplemente la corriente pasa por acá y fluye, ¿no? Pero si ves un amperímetro, ya sea real o ideal, sí simplemente pasa la corriente eléctrica, ¿no? Bueno, pues ello en el aula virtual vamos a plantear la resolución de estos problemas, ¿no? O le dejo pues a ustedes a manera de un reto, ¿no? Lo que le piden es calcular la lectura de ese amperímetro, la lectura de ese voltímetro. De igual manera acá, la lectura del amperímetro y la lectura del voltímetro, ¿no? Ahí está el problema, ahí están las condiciones para que ustedes lo vayan analizando, ¿no? De igual manera también, luego de haber hecho la parte teórica y la resolución de problemas en pizarra, pasaremos a desarrollar la hoja del taller, ¿no? Correspondiente a la semana 10. Y bueno, para finalizar, estoy colocando acá dos problemas para que ustedes también vayan desarrollando, que son dos problemas básicamente del tema que estamos viendo del día de hoy, ¿no? Para resolver el problema de circuitos aplicando las leyes de Kirchhoff, ¿no? Primera ley, ley de los nodos, y segunda ley, ley de las mallas, ¿no? Bueno, básicamente, muchachos, quería mostrarles ello. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, ¿no? Nos vemos ya en la próxima grabación. Hasta luego, muchachos, cuídense.